7 años, cerca de 84 meses, 365 semanas. Este es el tiempo que lleva Pedro Sánchez destruyendo España por los 4 costados. 2.555 días de expolio, de escándalos, de tratos infames con intereses extranjeros y golpes continuos al Estado y la libertad. Estamos hablando de ese mismo que el 5 de abril de 2015 dijo que le gustaría ser recordado como el político que arreglaría la economía española, o ese mismo que orquestó un golpe de Estado en su propio partido en el año 2016, aunque tuvo que dimitir porque el escándalo le superó. A pesar de todo, recuerden que Pedro Sánchez volvió a presentarse y finalmente logró la secretaría del partido, materializando uno de los golpes más duros del PSOE contra sí mismo. Desde ese momento Pedro Sánchez consiguió entender que el poder no se consigue, sino que se conquista, y de esa forma, el líder de la mafia española consiguió alcanzar el poder más absoluto por la fuerza y la compra de todo tipo de voluntades. A principios del año 2016, había muchas voces contrarias al golpe de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista, pero estas poco a poco fueron perdiendo fuerza, debido a una buena planificación de la nueva cúpula del partido totalitario que había nacido. De esta forma nació el totalitarismo o el nuevo dictador de España, tirano que fue alzado a la gloria gracias a Pablo Iglesias, Monedero e Íñigo Errejón, que hicieron de puente con el narcoestado de Venezuela a cargo de Nicolás Maduro. El Partido Socialista desde entonces necesitaba implantar en España una dictadura dentro de la propia Constitución, y desde entonces fue instruido para gobernar en solitario sin acuerdos de ningún tipo a través de decretos ley. El plan estaba consumado y todo iba sobre ruedas para la nueva cúpula comunista de España, con la ayuda fundamental también en las sombras de Europa y demás países alineados con el comunismo, que colaboraron y de qué forma en el golpe de Estado de Pedro Sánchez a su propio partido. Desde el 2016 a 2020, el Partido Socialista debía aparentar disciplina, orden y diálogo ante el mundo. Pero Pedro Sánchez necesitaba comenzar a implantar el neocomunismo en España lo más rápido posible, ya que 2020 estaba a la vuelta de la esquina y España era importante para el establecimiento del nuevo orden. Pedro Sánchez no brilla precisamente por su inteligencia, astucia o elegancia. Detrás de sí tiene un equipo internacional muy importante que le dicta en todo momento qué tiene que hacer o qué fichas mover. Es decir, que la llegada de Pedro Sánchez al gobierno no fue casualidad. Era el elegido por las logias de poder para dirigir el país en unos tiempos que llegarían difíciles. Recuerden que el nuevo orden movió las fichas necesarias para implantar la nueva agenda europea antes de 2020, y no podía permitirse ningún fallo o nadie que hiciera fracasar al NOM. Recuerden que además del golpe de Estado al Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez en 2016, vino acompañado 2 años antes de la abdicación de Juan Carlos I, el rey de España. El nuevo orden veía al rey emérito como un problema para la implantación de la nueva normalidad y desde las logias fue obligado a marcharse. Por otro lado, ¿creen ustedes que la moción de censura que provocó la caída de Mariano Rajoy de la presidencia de España fue casual? Ocurrió en esos mismos años de planificación mundial, es decir, en verano de 2018. Así que, como ustedes habrán podido comprobar, desde 2015 en España se desencadenaron muchos hechos relevantes que nos condujeron sin que nadie pudiera hacer nada al 2020, el año de la implantación del nuevo orden mundial en todo el planeta. Pero no todo comenzó ni terminó con las quitas en España. En 2013, el nuevo orden o los diferentes grupos de poder ocultos mundiales ya nos llevaban años de ventaja, ya que ese mismo año 2013 abdicó Benedicto XVI. Otro movimiento de piezas necesarios para controlar el mundo a través de la infestación total de la Iglesia cristiana a manos del Papa Francisco, un aliado indiscutible del poder en las sombras. Recuerden que la excusa que se dio al mundo era la avanzada edad de Ratzinger que le impedía seguir gobernando la Iglesia. Y después de tantos años, uno se pregunta, ¿por qué el actual Papa de la Iglesia, con tantos problemas de salud, no abdica por la misma razón por la que abdicó Ratzinger? Pues ya se lo digo yo, porque el plan es el plan. Y todo estaba preparado para ponerse en práctica. Después de diferentes simulacros como el evento 201,
Llegó el año 2020 y la maquinaria ocultista masónica comenzó a andar. Todos recordamos cómo comenzó el fin del mundo que conocimos. Bastó una sopa de murciélago para convencer a todo el mundo de un enemigo invisible, y que por su culpa, los diferentes gobiernos mundiales tomaron medidas que nos despojaron de todo. Si no seguíamos las directrices de los diferentes gobiernos mundiales, podría matarnos, pero no por culpa del patógeno, sino por culpa de los propios gobernantes y aquellos que como sicarios hicieron cumplir las nuevas normas de quita de libertad. Fueron pasando los años y llegado el 2025, el golpe de Estado comunista mundial continúa su agenda de destrucción con prácticamente los mismos líderes políticos que colaboraron al principio con este cambio de paradigma. Todos fueron elegidos minuciosamente para servir los intereses de las logias de poder, desde Pedro Sánchez pasando por el Papa, Macron y demás títeres políticos. Y en estas estamos, esperando que llegue esta información a la población, con la finalidad de hacerles conscientes de la innegable conspiración de la que hemos sido todos víctimas. Incluso aquellos que venían a cambiar la política como Podemos, vaya si la cambiaron. Esos que decían que eran antisistema, sirvieron al sistema global más mafioso de la historia. Pero aún la gente cree que digo todo esto porque soy de derechas o fascista. Y la verdad es que no. Solo pretendo ayudarles a entender que aquellos que le sonríen y le tienden la mano cada 4 años, le están traicionando descaradamente y no se dan cuenta. No se dan cuenta porque siguen con la esperanza de que este u otro partido cambiará las cosas. Llevamos más de 40 años votando y las cosas no han cambiado. Bueno, sí que han cambiado, pero para aquellos que pertenecen a este o al otro partido. Más de 40 años votando y el pueblo pierde cada año que pasa más libertad de pensamiento, de expresión y pronto de movimiento. En breve nos controlarán con sus cámaras de vigilancia, con sus documentos digitales, con sus ciudades de 15 minutos. Y mientras tanto, el pueblo sigue eligiendo a quien les está matando. Y da igual, repito, que sea este o el otro partido, izquierdas o derechas, todos sirven de una manera u otra al nuevo orden. Y una cosa más. Lamento decirles a todos aquellos que creen que Pedro Sánchez dimitirá o saltará tras un gran escándalo, que no lo hará. No crean en youtubers sensacionalistas que viven de su esperanza como moneda de cambio para conseguir más likes y reportes económicos, diciéndoles, por ejemplo, bombazo, Pedro Sánchez está acabado, o el fin del gobierno es inevitable, o ahora sí, el gobierno salta por los aires tras los escándalos porque hemos recibido una información de primera mano. No se lo crean. ¿Y saben por qué? Muy fácil. ¿Ustedes conocen algún dictador que haya dimitido o dejado el gobierno tras uno o varios escándalos? ¿Verdad que no? Pues eso.